Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Por aquí ya el octavo conversatorio del ser. Así que bueno, muchas gracias a las personas que, pues eso, que lo van siguiendo como pueden, cada uno con sus cosas, sus tareas diarias, sus quehaceres y demás. Pero ahí la verdad es que se agradece eso, que las personas pues estén ahí también y que compartan y que expresen y que de eso se trata, ¿no? Para eso se hace para que de un modo u otro se cuestione, aparezca ese cuestionarse lo que uno cree ser y desde ahí pues vivir esta vida pues desde la verdadera naturaleza de ser. Esa es la intención en sí de estos conversatorios, así que gracias de corazón a todas las personas. Y bueno, este octavo conversatorio, como ya puse en redes, quería hablar sobre la libertad que ya eres, sobre la palabra libertad en sí, que muchas veces, pues eso, pensamos que es algo que no tenemos o que no está, porque a veces que nos vemos sumergidos en un montón de condicionamientos, tendencias que pueden aparecer en la vida diaria, ya sea en uno mismo, en el afuera también. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso durante todo el conversatorio. Y, y bueno, sí que como así como para comenzar, como idea para comenzar, podemos comenzar hablando de la prisión mental que se puede vivir, ¿no? Se puede experimentar, como hay veces que cuando nos definimos, la definición por los pensamientos aparece como un verse aprisionado en eso, en esas ideas. Aparecen a través de los pensamientos, a definirnos por ellos, aparecen una cantidad de ideas que en realidad lo que sucede es que son automáticas, sucede por sí solas. Los pensamientos aparecen en ti de una manera automática, incluso desde esa mecanicidad, automatismo que muchas veces funciona, lo que llamamos mente, que mente simplemente es un concepto para expresar o para... es un concepto que habla sobre un cúmulo de pensamientos. Entonces, sí que en esas ideas que, pues eso, que aparecen, al definirnos por esos pensamientos, se generan pues esas interpretaciones, que aquí le vamos a llamar ideas para entenderlo. Y aparecen unas ideas pues sobre mí, sobre lo que soy, sobre lo que creo que soy. Muchas veces, como están basadas en esos pensamientos que aparecen, que a veces también están muy enlazadas ahí o conectadas a lo que es la memoria, aparecen pensamientos a través de lo que llamamos memoria, y nos vamos definiendo por todo eso que hemos ido viviendo, la historia personal, las creencias que hemos ido adquiriendo durante pues esa historia, los conceptos que hemos ido añadiendo a través de, pues, de aprendizajes, ideologías y todo este tipo de cosas que empiezan cuando uno se empieza a construir el alguien. Por ejemplo, para ser alguien en la vida, pues tengo que esto. O para ser feliz tengo que hacer lo otro. Para que me amen tengo que hacer esto otro. Son ideas que se van añadiendo a uno mismo a través de esa creencia de que hay que construirse para conseguir cosas o para completarse y todo este tipo de historias que experimentamos, que hemos experimentando cada uno porque aquí también se diferencia, cada uno hemos podido tener ciertas ideas, hemos podido adquirir ciertas historias, ideas, conceptos y demás según donde nos hayamos criado o nacido, y porque cada cultura, entorno y demás también conlleva sus propias creencias, que son sus propias ideas, que normalmente están basadas pues desde la creencia de que soy alguien o que tengo que ser alguien. Como si ya antes de comenzarte a construir a alguien no fueras ya, o sea, no fuera. Entonces aparece como una necesidad de tener que construirte.
Y ahí aparece también todo este tema de cosas de desarrollo personal, crecimiento personal, todo este tipo de historias que parece que hay que moldearse para poder llegar a un lugar, a un momento en el que yo ya ahí voy a encontrar la paz anhelada, voy a encontrar la felicidad, o voy a encontrar el amor y todo este tipo de historias que aparecen. Y sí que desde ahí, claro, hay como se convierte, ¿no? Se genera como un automatismo, una mecanicidad de búsqueda, una mecanicidad de incompletitud, una búsqueda basada en la incompletitud, de soy alguien incompleto que tiene que completarse. Entonces, ahí lo que sucede es que se convierte, pues eso, se convierte como en, en algo que tiene que alcanzar. E igualmente también las ideas que creemos ser, también las utilizamos hacia los demás. Lo que creemos que es esta persona o esta otra, por ejemplo, según cómo se comporte, según cómo lo que diga, según todo ese tipo de situaciones que aparecen, ¿no? Desde el comportamiento de una persona en sí también, que está basándose pues, en todas esas ideas, se está definiendo por todas esas ideas, conceptos, ideologías, etc, 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 etc. Entonces ahí es cuando sucede esta experiencia de creerse un individuo separado, algo separado de lo que es la creación, algo separado de lo que es esto. Y ahí desde esa creencia de separación, pues aparecen también toda esta historia de las comparativas, sí, sobre todo comparativas, porque también es algo que ya desde la infancia, a raíz de ser evaluados con otros compañeros en el aula, ser evaluados por un número, por una cifra, o por un bien, mal, o no suficiente, o no mejora. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando en la infancia recuerdo que las notas que, como nos evaluaban, era el NM, que era no mejora. Ya fijaros ahí, ya como que hay un condicionamiento, vale, no mejora, no es todavía suficiente, no mejora. PA, por ejemplo, que era progresa adecuadamente, y PA más como que era progresa adecuadamente más. Y ahí es como que, claro, visto desde ahora, cuando, claro, en la infancia, en mi caso, pues sí, pues era eso lo que tenía que experimentar y eso es lo que aparecía y forma parte de la experiencia. En sí no hay nada mal, porque aquí no estamos juzgando a que se evalúe de una manera u de otra. Aquí lo que se está es señalando a que ciertas maneras de relacionarnos entre nosotros, entre los seres humanos en este caso, puede tener un punto de partida desde la carencia, por ejemplo, o desde la plenitud, que es muy diferente. Entonces, claro, hemos sido educados desde un punto de partida carente, de que teníamos que completarnos, teníamos que ser mejores, que no éramos suficientes. Entonces, eso, de un modo u otro, esa creencia genera como un automatismo, genera como una mecanicidad. Entonces, es una búsqueda hacia un después de que cuando yo consiga esto, cuando consiga lo otro, cuando lo obtenga, pues ya seré completo, ya seré pleno y ya seré feliz. O ya encontraré el amor de mi vida y todo ese tipo de historias, la media naranja y todo ese tipo de conceptos que de un modo u otro, a través de creencias externas, añadiduras, cosas que añadimos a nosotros, pues vamos persiguiendo. Entonces, sí que también desde ahí pues, se hace como montamos ideas sobre la vida, ¿no? Sobre también cómo debería ser la vida. Y desde el punto de partida, desde esas ideas que vamos adquiriendo y añadiendo, como he comentado. Porque también según también la etapa de la vida humana, en la infancia se adquieren ciertas ideas, en la adolescencia se adquieren otras,
se añaden otras más, se van añadiendo. Es como capa a capa se van añadiendo ideas, 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 y al final vivimos creyendo que somos esa idea, esas ideas, ese cúmulo de ideas, y que tenemos que conseguir, y que a través de ese cúmulo de ideas vamos a llegar a otras más, que esas sí que nos van a dar lo que anhelamos, lo que queremos. Entonces, sí que, como decía, ahí se genera como una interpretación de cómo la vida tendría que ser, cómo debería ser la vida. Entonces aparece el control hacia cuando a mí me agrada cómo sucede en sí, lo que llamamos vida, lo que sucede en la experiencia, digámoslo así. Si a mí me agrada lo que sucede en la experiencia, vale, genial, pues todo perfecto. Pero si aparece algo que no me agrada, pues voy a luchar con ello y voy a querer controlarlo. Claro, ahí también volvemos a las ideas de la infancia de, pues, cómo decir, por ejemplo, o aprender que no, hay que ser fuerte, no hay que llorar, como el mensaje no sea vulnerable o no muestres tu vulnerabilidad. Claro, basándose todo en una creencia de que soy un individuo separado, de que soy alguien que tengo que completarme, que tengo que llenarme. Y claro, ahí sí que lo que sucede es que desde ahí se convierte, aparte de esa búsqueda, en vivir con una fricción muy, muy recurrente, con un malestar, que eso suele sobre todo venir en la época adulta, por ejemplo, porque ya hemos seguido todos los pasos. Es como que hemos seguido todos los pasos que nos han dicho que tenemos que dar para conseguir X cosas y no llega nunca. ¿Y por qué no llega nunca todo eso que hemos creído que íbamos a conseguir viviendo o siguiendo esas ideas como pasos o como normas o como instrucciones? Lo que sucede es que, claro, te llega un momento que ves que eso, una vez que crees que lo has alcanzado, eso que encuentras, eso que crees encontrar, una vez que has alcanzado eso, sucede que hay una sensación como de plenitud en el sentido, porque plenitud, ya subí el otro día un post hablando de la plenitud como tal, que plenitud incluye todo, incluye lo agradable y lo desagradable, lo cómodo y lo incómodo, es todo incluido. Entonces, por ejemplo, esa felicidad, vamos a hablar de felicidad para no confundirnos, esa felicidad anhelada aparece en ese momento que crees que has encontrado eso. Y ahí aparece como esa felicidad. Pero ¿qué sucede realmente? Que al haber encontrado eso, aparentemente, desde lo que crees, ahí paras la búsqueda de una manera momentánea. Y en ese momento que paras la búsqueda, sientes esa felicidad. Pero no porque has conseguido nada, sino porque has parado la búsqueda. Has parado el vivir en el después, porque el perseguir ideas, el vivir desde esa búsqueda, desde el buscador, vivimos continuamente en un después, creyendo que va a llegar un día en el que voy a conseguir todo eso. Y, y claro, desde la creencia de que eso me ha dado la felicidad, pues ya cuando eso ya no me da la felicidad, porque eso dura X tiempo, porque la búsqueda de repente comienza de nuevo, desde ese automatismo, desde esa mecanicidad, pues ya desecho eso que no me está dando la felicidad y me pongo con otra cosa, y me pongo a buscar otro. Que esto no puede suceder con objetos, con personas, con lugares, con situaciones. Cosas que creemos que tenemos que obtener para eso, para conseguir esa felicidad anhelada. Que más allá de la felicidad anhelada está incluso la paz, porque en sí lo que es el buscador puede haber como un gran porcentaje, mayoritario en sí, que en sí, más allá de la felicidad, porque la felicidad realmente lo que te va a aportar es paz, ¿no? Entonces esa es la creencia. Cuando yo consiga la felicidad, iba a estar en paz, por ejemplo. Pero en sí, el anhelo final, digámoslo así, el anhelo último es estar en paz.
Y claro, esa paz no llega desde el buscador porque se basa todo momento, en todo el rato, se basa en, en eso, en tener que conseguir algo para ser feliz. Y eso puede ser interminable. Es una rueda de hámster que no para. Hasta que llega un día que te lo puedas cuestionar o aparece de diferentes maneras, porque esto, cada proceso es un mundo, aparente proceso, porque al final eso que experimenta, que es lo que somos en realidad, no entiende de procesos en sí, pero sí que visto desde aquí, desde esta experiencia, digamos, humana, sí que aparece como una idea de proceso, porque aquí también al haber dualidad, pues hay espacio-tiempo, se despliega todo esto para que haya experiencia, porque si no, no habría experiencia. Entonces, ahí desde ese proceso, pues sucede que eso, que hay como una una apariencia de pérdida, ¿no? De estar perdido, de estar perdida en la vida y ya no sé dónde ir porque ya he probado todo lo que me han dicho, ya he seguido todas las ideas como instrucciones para conseguir y esto no dura. No, lo que consigo no dura. Esta plenitud, esta felicidad, esta paz es muy momentánea, no dura. Entonces, hay veces que incluso llegamos o a vivir peleados con la vida, vivir peleados como que esto está mal, esto no tendría que estar así, esto hay que arreglarlo, ¿no? Desde también seguimos con ese buscador. Ahora cuando arregle la vida, pues estaré en paz. Y ahora cuando consiga esto, pues estaré en paz, siga ahí. Y porque en sí lo que busca, en sí el buscador no es el objeto, incluso puede ser un pensamiento, una emoción, una sensación. Lo que busca en sí no es el tener el objeto, sino lo que cree que va a conseguir a través de él. Lo que crees que vas a conseguir a través de cuando encuentres, pues, todo eso que estás buscando. Porque en sí eso es lo que busca, ¿no? Ese arquetipo de buscador, porque al final es un arquetipo, es un comportamiento que aparece desde esa idea, desde esa creencia y desde esa mecanicidad. Y desde ahí también, pues se forma toda lo que es esta historia personal. Esta historia personal que sucede, que es un cúmulo de ideas, al fin y al cabo. Que sí, que las memorias están ahí. Tú como persona experimentas, como ser humano, experimentas, pues eso, diversas experiencias. Y sí que hay experiencias de dolor, de tristeza, de alegría, de rabia, de ira, de infinitas, que podemos etiquetarlas como queramos. Entonces, esas ideas bueno, todo eso que aparece en uno mismo, claro, en realidad hasta que no se cuestiona es como que sigues ahí en todo momento, o sea, no hay otra cosa, es como que no hay, o sea, solo hay este instante en sí, te das cuenta de eso. Incluso yo al hablar, por ejemplo, ahora, si veis que, por ejemplo, mezclo conceptos, mezclo cosas, es porque lo que he dicho yo hace 2 minutos no te lo voy a poder decir tal cual, porque no, no es posible en mi caso. No te voy a poder crear yo un discurso premeditado y demás de esto como tendría que ser y demás, porque lo que es cada instante en sí, todo en sí, porque estamos acostumbrados a tener que preparar todo, como que la vida hay que prepararla, ¿no? También para que funcione como uno quiere que funcione. Y desde el reconocimiento de que solamente es este instante y este y otra de otro, o sea, que no entiende, no hay, la línea de tiempo no tiene incluso ni cabida porque no, no tiene esa cabida de retención, o sea, como de retención temporal. O sea, ¿cómo medimos este instante? ¿Dónde empieza y dónde acaba? No se puede. Cosa que, por ejemplo, si hicimos presente, sí, como presente es ahora. Y ahora sí que lo puedo medir, pues de este intervalo es otro intervalo, por ejemplo. Pero eso sigue siendo otra idea. Lo único que es este instante. Y estamos acostumbrados a que tener que, si no planeo las cosas, si no lo preparo,
y si no me planifico este tipo de historias, las cosas no van a salir como yo quiero que salgan. Que sí que aparece desde el individuo, desde la apariencia individuo, porque tiene que haber una apariencia de individuo para que haya experiencia. Otra cosa es creerse separado, por ejemplo, de la creación. Pero aparece Tony, aparece Abel, como aparentes individuos, y sí que desde ahí la vida se va dando por sí misma, para sí misma, como lo vemos muy bien en el cuerpo humano, en la naturaleza. Vemos que funciona por sí solo y para sí solo. Igualmente, sí, en la naturaleza igualmente también así lo vemos. Y, y claro, desde ese automatismo, de esa mecanicidad, creemos que siempre tenemos que estar pendientes de todo, analizándolo todo, y ahí es donde se construye también esa historia personal a través de un análisis exhaustivo. Por eso es tomarse las cosas a lo personal, ¿no? Desde ahí esa expresión. Cuando tomas las cosas a lo personal también suele ser que se está viviendo, claro, desde creer que soy ese alguien que me he construido y aparte de estar pues, continuamente analizando lo que me han dicho, lo que no me han dicho, o lo que yo he dicho, lo que no he dicho, porque eso me define. Eso me define a mí como persona, como ese alguien, y según lo que digan de mí o yo sea, me va a definir como persona, me va a definir como alguien. Y igualmente en sí, esta disolución personal, porque al final de eso se trata, eh, ya incluso ahí se disuelve esa creencia de lo bueno y lo malo. Ya en realidad se reconoce por sí mismo y para sí mismo que todo comportamiento etiquetado como malo es desde esa ignorancia de lo que uno es y lo que es etiquetado como bueno, pues desde esa claridad de lo que es. O sea, no hay confusión en sí. Pero sí que también al construirnos esa identidad desde el alguien, desde esas ideas que hemos ido adquiriendo, lo que sucede es que también tienes que construirte para ser mejor persona o tu mejor versión. Y ese tipo de historias también, que también hay que cuestionarse a uno mismo, una misma, si eso lo quiero hacer para obtener más amor o más paz o más felicidad. Es como que estás poniendo afuera como esa consecución todavía. Cuando yo sea mi mejor versión, todo va a ser como yo quiero que sea. Entonces sigues pasándote por alto, sigues viviendo desde la idea de lo que crees ser. Incluso se forman como nuevas ideas, incluso el camino del autoconocimiento, el camino de la espiritualidad. También se pueden construir nuevas ideas de que tengo que ser esto para obtener esto otro. Y eso sigue siendo buscador, sigue siendo separación y sigue siendo ilusión en sí. Y esto, claro, al que se cree que es ese alguien, pues puede suceder dos cosas, por decir algo. Que puede rechazar este mensaje porque no va dirigido a él, incluso le puede molestar. O que en sí diga, uy, pues esto me resuena. Ahora mismo no entiendo nada, pero esto me resuena. Y como que quiere más, quiere más porque es un apuntar a lo que es en realidad, porque el buscador en sí es un automatismo y el automatismo no está fuera de lo que es la creación. Forma parte de la experiencia, no es que sea algo que eliminar, no es que sea algo que erradicar, no es que sea algo que quitar, porque como tenemos esa tendencia, ese acondicionamiento debido pues, a tantas ideas que podemos tener, que aparecen como automatismos, igualmente desde el reconocimiento de ser, desde la verdadera naturaleza, pueden seguir apareciendo ideas, pueden seguir apareciendo creencias, pero al reconocerte por lo que eres en realidad ya no te defines por ello. Entonces, igual que aparecen, se disuelven. Cosa que antes, al definirnos por eso, creer que teníamos que seguir por ahí para llegar a donde queríamos llegar, pues claro, nos agarrábamos a eso y vivíamos creyendo que éramos eso. Pero en sí, en realidad, lo que aquí se apunta es que no hay pérdida ni ganancia siquiera, porque esto ya es pleno, esto ya es completo, esto ya es todo. Y a veces nos experimentamos desde la ignorancia de lo que uno es y otras veces desde la claridad.
Y así funciona esta vida llamada dual, con estas palabras que ponemos para poder entendernos y que ni siquiera en sí, en las palabras, no hay que conseguir ni siquiera entender las palabras, porque las palabras sin más es un apuntar a eso, pero no es eso tampoco. Porque lo que estamos apuntando no tiene forma, no tiene color, no tiene localización, es todo y nada a la vez, y es esto ya, no hay separación, no hay dos, es esto ya. Entonces, podemos preguntarnos de una manera honesta, porque aquí la honestidad es muy importante, eh, ¿qué ideas tienes sobre ti que quizá pues nunca has cuestionado? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer, porque ahí aparece este anhelo de verdad, que por eso también por las personas que resuenan con este tipo de mensajes y demás, pues ahí aparece como ese anhelo ya de haber transitado un montón de caminos y siempre me ha llevado a lo mismo, de maneras diferentes, con apariencias diferentes, pero siempre a lo mismo. Entonces de repente aparece ese anhelo de verdad y por eso este mensaje es incansable de escuchar y de expresar también, es incansable de expresar y de escuchar, porque se está apuntando a lo que es. Entonces ahí hay paz, ahí hay quietud, porque estamos apuntando a eso. Y no es que estas palabras estén dando quietud o paz, o que Tony en este caso lo está haciendo, ni todo este tipo de historias, sino que eso aparece porque se está apuntando ahí. Y porque eso ya está en ti, porque es lo que eres, no es otra cosa. No hay nada de extraordinario ni nada de especial, porque también desde la búsqueda creemos que tenemos que sentir unos fuegos artificiales o un estado de X cosa para saber que hemos obtenido eso que anhelamos. Entonces, claro, la cosa es que ahí cuando hay algo que se cree extraordinario, es porque se sigue interpretando desde que eso es una obtención y no es un reconocimiento, cuando en realidad esto a lo que estamos apuntando es lo que ya eres, siempre has sido y serás, porque no hay otra cosa. Incluso cuando uno lo reconoce, es como que, vale, sé que todo lo que he vivido ha tenido que ser así, porque no puede ser de otra manera, porque así es como funciona esta experiencia llamada vida. Y sé que eso que soy siempre ha estado ahí, experimentándose también como eso, como en su momento ignorancia, confusión y todo este tipo de historias. Y sobre todo es que ahora, claro, hay tanto boom de información en redes sociales, por ejemplo. Pues ahora, más que nunca, digámoslo así, para entendernos, es muy importante ese discernimiento, ese vivenciar uno mismo lo que es, porque ya os digo que esto no está en las palabras que se puedan decir aquí, sino que está en ese reconocimiento, no es una idea, es algo que ya está en ti, es un reconocimiento, es algo vivencial, es algo que se experimenta, es una quietud que se experimenta y que está en ti. Y sí que el apuntar, pues nos lleva a sentirlo, como eso que es siempre permanente, porque esto no es un estado, es algo que siempre es permanente. Entonces, también aparece esta historia de las ideas que estábamos hablando, de este anhelo de paz. Creemos que la paz la vamos también a encontrar cuando no hayan pensamientos, cuando la mente se calle. Entonces, hay una búsqueda ahí a través de un montón de técnicas, terapias y demás, a tener que parar la mente, por ejemplo. Claro, eso es algo que realmente es incontrolable. De hecho, por eso también es momentáneo la sensación de que hemos parado la mente, porque es algo que aparece, que los pensamientos aparecen de una manera automática, es un automatismo. Entonces, todo lo que sea querer controlar eso es un fracaso constante, claro, porque nunca vas a llegar a controlarlo. Porque si se pudiera controlar, pues ya lo haríamos, pues eso, se haría y ya está, se controlaría y ya está. Pero en sí es algo que aparece ilusorio, ese creer que estoy controlando. Eso no quita que alguien que, por ejemplo, pues le guste meditar o hacer, yo que sé, cualquier tipo de técnicas, terapias, lo que sea, pues lo haga, pero siempre, pues eso,
si hay ese anhelo en sí, es cuestionarse desde dónde lo estoy haciendo. Si creo que a través de esto voy a conseguir eso que anhelo, o si al reconocerlo en mí, yo ya lo reconozco en mí y lo practico porque así me resuena hacerlo. Sé que no me va a dar nada, porque eso ya lo soy yo, pero me apetece en este momento, por ejemplo, meditar, por ejemplo, y medito. Pero no estoy intentando encontrar algo ahí que me complete o que me dé eso que estoy buscando, sino que lo estoy disfrutando, viviéndolo en ese momento porque es lo que soy, en realidad. Y hay otra pregunta que nos podemos hacer, en este caso, es si es verdad que la verdad, o sea, que la paz, más bien, solo existe cuando la mente está en silencio. Entonces, porque puede haber ruido mental, eso que definimos como ruido mental, y a la vez paz, porque es lo que lo sostiene. Es como a veces he dicho esa metáfora de las notas, ¿no? Entre las notas de un pentagrama, entre nota y nota hay silencios que sostienen toda la pieza musical. Pues en este caso igual, todos esos pensamientos que van apareciendo, ahí sigue estando sostenido por esa paz. Se puede vivir ruido mental y a la vez percibir esa paz que lo sostiene. Igualmente, otra metáfora que ponía era la del tren. Es como un tren que va pasando muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero si ponemos el foco en los vagones, que son cada vagón es un pensamiento, si ponemos el foco en cada uno de los vagones, siempre vamos a estar viendo el vagón. Pero si ponemos el foco entre el hueco que hay entre vagón y vagón, ahí vamos a ver el paisaje que hay detrás y ahí ya va a decir, ah, pues si esto realmente está pasando en mí, pero no soy esto. Porque una cosa es, otra de las cosas que podemos plantearnos es si, claro, si yo soy consciente de los pensamientos, soy consciente de las emociones, de las sensaciones, de lo que sucede, realmente no soy eso, porque si no, no sería consciente de ello. Entonces sería perfectamente este concepto como del observador. Y desde la dualidad también se puede llegar a la creencia de que el observador está separado de esto. Es como que verlo desde afuera, cuando en realidad no hay afuera, solo es esto. Entonces es observador y observado en lo mismo. Entonces hay un acto de observación. Pero como en todo lo que hacemos en la vida, hay un acto de observación, de conducción, por ejemplo, cuando vas conduciendo con el coche, que de repente pues pierdes no es que pierdas, se disuelve esa idea de ser alguien, ¿no? Vas conduciendo y en ese momento vas conduciendo y vas conduciendo. Incluso te puedes sentir parte del coche, ¿no? Que voy conduciendo y en ese momento hay conducción. Pues con eso con todo. No hay en sí un sujeto que lo hace, sino que hay acción en todo momento. De hecho, la vida nos lo muestra así. Es una acción constante. Todo está sucediendo sin parar. Y para sí mismo y por sí mismo. O sea, es que no hay... Solo hay experiencia. Porque eso es como se presenta esto. Y desde ahí, claro, observar también, la invitación es esa, observar la experiencia, observar esos pensamientos que aparecen, observar esas emociones, esas sensaciones y, y claro, y ahí cuestionarnos esa parte, ¿no? Que decía de que si puedes observar un pensamiento, por ejemplo, ¿eres ese pensamiento o quien lo observa? Y yo aquí apuntaría más quién lo observa, lo que lo observa, porque si apuntamos a quién, si apuntamos quién lo observa, ya estamos dando una idea en este caso, de sujeto, que no pasa nada, que ya como digo, las palabras no contienen lo que es, pero sí que pueden apuntar hacia ello. Entonces, quien observa, lo podemos decir lo que observa, el observador, que en sí no hay observador, hay observado en todo momento, porque observador y observado es lo mismo. Y desde ahí aparece como también esta investigación directa, una investigación directa de notar, porque cuando estamos desde la creencia de ser un individuo separado, lo que sucede es que como al definirnos por tantas ideas que pueden aparecer,
suele suceder que hay una huida de ti, una huida de los pensamientos, una huida de emociones, una huida de cuerpo, o sea, de que como que no quiero sentir, no quiero pensar, no quiero, porque hay una lucha en eso, porque crees que eso te está definiendo y te molesta. Cosa que desde esa investigación directa aparece como ese reconocimiento de que yo puedo notar los pensamientos, puedo notar las emociones, puedo notar el cuerpo y no sucede nada. Simplemente hay esa experimentación. Estoy experimentándolo. Y en sí, incluso hay invitación en notar que eso en sí no te está tocando. Lo que tú eres en sí no es tocado por eso. ¿Cuántas veces cuando hemos tenido desde la memoria podemos recordar, que ya son interpretaciones en sí, porque la memoria en sí ya es una interpretación, porque no estás recordando el pasado, sino que lo estás recordando desde ahora y ya la construcción se está haciendo desde ahora con una idea que tienes sobre eso que sucedió. Entonces, desde ahí, desde esa memoria que aparece, podemos recordar momentos en la vida en los que hemos estado, pues eso, momentos de sufrimiento, momentos de victimismo, momentos de culpa, momentos en los que parecía que todo se iba a acabar o que querías que se acabara todo en sí también. Y esos momentos, en sí, claro, eran como una huida de lo que estaba sucediendo en ese momento. Porque claro, en ese momento te defines por lo que sucede, por lo que te defines por lo que pasa y por todas esas ideas que generan eso, ¿no? Yo en mi caso, poniendo un ejemplo de experiencia mía, ¿vale? Yo cuando tuve el accidente de tráfico de coche, ese accidente pues fue un golpe muy fuerte porque fue muy potente la experiencia, muy potente. Y sí que en ese caso, claro, el accidente sucedió, por supuesto que sucedió. Y el dolor estuvo y lo experimenté, mucho dolor físico, mucho dolor emocional y mucho dolor mental también. Y eso es inevitable, el dolor es inevitable, forma parte de la plenitud, de que todo está incluido. Pero en sí ya todas las ideas que yo me pude hacer sobre el accidente, toda interpretación de que esto tiene que por qué ha ocurrido esto tiene que haber ocurrido, no tiene que haber ocurrido así, por qué me ocurre esto a mí, qué he hecho yo para merecer esto, por qué murieron personas y yo no, y yo tuve que estar aquí, fue un castigo. Bueno, todas esas, lo ves, son interpretaciones que van apareciendo como ideas. Y claro, durante un tiempo me definí por eso y lo que sucede, claro, que vives en sufrimiento, en un sufrimiento como muy continuo, porque te vas definiendo por eso en todo momento. Y hasta que uno no reconoce lo que es en realidad, no sale de esa definición que uno ha adquirido a través de esas ideas. Entonces, por eso la importancia de cuestionar y sobre todo de parar, porque al final, al parar, es cuando salimos de ese automatismo, de esas ideas, de esa mecanicidad que puede aparecer en uno mismo. Entonces aquí también nos podemos preguntar que si eres consciente del cuerpo, estás dentro del cuerpo o el cuerpo aparece en tu experiencia, que esto es otra de las creencias que pueden aparecer. Hemos también creído que estamos dentro de un cuerpo, por eso es que el cuerpo nos limita. Cuando, por ejemplo, yo a través de la sensación física, la sensación corpórea, a través del accidente, pues eso conllevó como una rotura de vértebras en la zona lumbar, que lo he contado alguna vez. Y sí que eso se ha quedado como algo, yo fui operado en su momento y tal, pero hay como algo crónico ahí, que yo a través de hacer deporte y demás lo voy manteniendo a través de cuidarme, de cuidar el cuerpo e incluso de no definirme por eso, porque en realidad lo que sucede es que el cuerpo aparece en tu experiencia porque es así, porque no todo el rato estás teniendo la sensación de cuerpo. Hasta que, por ejemplo, ahora mismo estoy hablando, estoy mirando mi mano aquí, por eso estoy todo el rato aquí mirando, porque tengo aquí la mano apoyada en la mesa y la estoy mirando. Ahora que estoy mirando la mano, la estoy sintiendo, sí tengo sensación de mano. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando en esta y tengo sensación de esta mano, de esta otra. Pero cuando no, la mano está porque existe, porque está aquí, pero no hay sensación de mano, ¿vale? Pues igualmente pasa con todo el cuerpo en sí. Igualmente cuando el cuerpo está durmiendo, está en descanso,
tú estás experimentando otras cosas que llamamos sueños y a veces que te despiertas con el brazo dormido porque en ese momento, claro, no tienes percepción de cuerpo. Entonces el cuerpo te avisa ahí, el sistema sanguíneo en ese caso, te avisa y te dice, hey, que aquí tienes que liberar esto, hay que moverse. Entonces te avisa, pero mientras estás en el sueño no eres consciente del cuerpo en sí. Claro, creyendo que somos eso que aparece aquí como cuerpo, o en el cuerpo, mejor dicho, eso que aparece en el cuerpo, o que estamos contenidos por un cuerpo, claro, ahí también la creencia de ser alguien, de ser un individuo separado, todo eso también se, ¿cómo se dice? Sí, como que se potencia, se puede potenciar también esa idea, que al final son ideas que la humanidad ha ido viviendo durante todo su proceso, digámoslo así, ¿no? La historia de la humanidad que conocemos, por lo que nos han contado, pues el ser humano ha ido viviendo así y ya está, y no pasa nada, es lo que sucede. Pero sí que ahora aparece lo que está sucediendo, aparecen estos anhelos en otros seres humanos y es lo que sucede también, es lo que hay. Ahora parece ser que esto es lo que sucede. Vale, pues hay un anhelo de querer saber la verdad, de reconocer la verdad de lo que uno es. Y eso también aparece en ti sin ni siquiera porque también puede aparecer en la historia de un proceso. Yo es que como he estado buscando tanto, al final he encontrado este anhelo. Pues en sí el anhelo también sucede por sí mismo, porque hay personas, incluso hay otras, o sea, según historias hay como personas. Hay personas que de repente esto, pues de repente esos velos que aparecen como ideas se han apartado, han sentido lo que son y dicen, uy, ¿qué ha pasado? Es como que se han dado cuenta en ese momento porque así ha sucedido. Otros porque han hecho una aparente búsqueda brutal a través de diferentes caminos y aparentemente le ha llevado a esto, pero al final ese anhelo aparece por sí mismo, para sí mismo. Por eso no es necesario incluso que las personas sientan esto o perciban esto, porque cada uno experimenta lo que tiene que experimentar, cada uno ve hasta donde ve. De hecho, eso lo podemos, desde la experiencia directa, lo que hemos vivido, lo vivíamos porque veíamos hasta ahí. Y vivíamos eso porque veíamos hasta ahí. Ahora hay un anhelo digámoslo así, para entendernos, de ver más, que no es que haya más, sino es que es esto. De ver esto como lo que es, como algo que es pleno, que es total, que es todo. Y que siempre lo ha sido. Y desde ahí también la invitación es a una honestidad interior con uno mismo, porque, eh, claro, ideas hay infinitas que pueden aparecer en uno mismo. Y hasta que no hay una cuestión de honestidad, de que eso se sane lo que aparece en ti, pues es un mirar directo, sin historias, como apartar la historia, que en sí no lo hace uno, sino que ya no reconocerte por ello, se apartan por sí solas, porque nadie lo hace. Y de ahí sucede como esa honestidad total. Entonces, también ahí nos podemos preguntar si ahora mismo, cuando dices yo, cuando te refieres a ti, a yo, ¿a qué te refieres exactamente en tu experiencia? Porque estamos muy acostumbrados de yo esto, yo lo otro, yo hago esto, yo hago lo otro, yo soy tal, yo soy cual. Pero cuando hablas de yo, ¿a qué te estás refiriendo? ¿Te estás refiriendo a alguien? ¿Te estás refiriendo a eso que estoy y nada a la vez, que es lo que experimenta esto? ¿A qué te estás refiriendo en sí, a través de tu experiencia? Entonces te das cuenta de que cuando incluso hay definición de yo como persona, como alguien, eso sigue estando sostenido y experimentado por ese yo que es lo único que hay, que es todo y nada a la vez, que es eso que aparece como esto, como todo, todo y todo, todo afuera, todo dentro y todo en general. Y, y claro, y de ahí también, volviendo a lo de la búsqueda, es preguntarnos también si la búsqueda nace de la plenitud o de la sensación de que me falta algo. Porque también es como podemos
es un darse cuenta, que en sí no hay nadie que se dé cuenta porque no hay nadie que lo hace en sí, pero sí que ahí es poner en relevancia el punto de partida. Si realmente yo sigo buscando, porque la búsqueda en sí aparece como también parece como experiencia, ¿no? Puede parecer una experiencia de búsqueda. Por ejemplo, yo quiero eh, jugar al vóley playa, por ejemplo, y pues empiezo a buscar para encontrar un equipo o entrenamientos para jugar. Pero si yo creo que encontrando el vóley playa voy a ser eso me va a completar y me va a llenar, pues claro, ahí la búsqueda ya sigue partiendo desde la carencia. Cosa que si es simplemente porque yo quiero disfrutarlo, o sea, quiero experimentarlo porque quiero experimentarlo y disfrutarlo porque sí, porque de eso va la experiencia, de experimentar cosas, de vivir. Entonces ahí sucede como ese reconocimiento de punto de partida desde la plenitud. Y aparece también esta parte de la frustración del buscador, porque es como que el buscador, en esa búsqueda constante, como va buscando una promesa futura, ya llega un momento que se frustra, es una frustración como repetida, de como que lo consigo, pero no lo he conseguido. Parece que lo he conseguido, pero no. Entonces es así, y eso repetidamente genera como una frustración. Entonces ahí también preguntarse, ¿no será que en sí el buscador, ese arquetipo, se frustra porque intenta conseguir algo que ya está aquí? O sea, es como preguntarse eso, porque en sí ahí es también, a través de las preguntas, es como vamos a ese, a esa honestidad que hablaba anteriormente con uno mismo. Y, y claro, en sí también aparece ese reconocimiento de, de normalizar el cambio, porque parece ser que desde el buscador los cambios no les vienen bien, porque claro, si las cosas van cambiando, no voy a poder obtener eso que yo puedo obtener, porque no puedo controlarlo, claro. Las cosas van cambiando y como no puedo controlar, pues no quiero que cambie. Y ahí esas experiencias pasan y te das cuenta de que nada permanece en sí. Entonces ahí la invitación es eso, es a reconocer que lo que llamamos vida, lo que llamamos experiencia es un cambio constante. Lo que aparece como cuerpo también es algo que tiene como un proceso de vivir, pues eso, siendo un aparente bebé, después todo, ¿no? Todo lo que es mediana edad, edad adulta, eh, ha- hacerse anciano, todo ese tipo de historias que aparecen de apariencia, que forma parte, ¿no? Y la naturaleza también lo podemos ver, cómo todo va cambiando continuamente. Pues así todo funciona desde esa parte que funciona por sí solo, por sí mismo y para sí mismo. Entonces aquí también nos podemos preguntar esto de si todo lo que experimentas cambia, ¿puede eso o puede ser eso lo que realmente eres? O sea, esa es como la invitación. Porque claro, si realmente todo es continuo cambio, toda la experiencia va en continuo cambio, ¿en realidad eres el cambio o eres lo que lo experimenta? ¿Eres lo que sostiene el cambio en sí? Esa también es como una cuestión hacerse a uno mismo para sí mismo. Y para eso es como que preguntárselo para entenderlo hacia adentro. Como si te lo preguntas y lo vives, lo experimentas, porque tú lo preguntas y pueden aparecer ahí pues diversas ideas, diversos pensamientos, sensaciones, emociones, y vivir eso y notar ahí ese trasfondo, eso que lo está experimentando. Que aunque hayan pensamientos, aunque hayan sensaciones, emociones, hay algo ahí que lo sostiene. Y ese
y ese algo es lo que eres en sí. Entonces, por eso es esa invitación a preguntarse. Preguntarse porque es la manera que hay de vivenciar esto que uno es en realidad y, y al vivenciarlo ya hay como un reconocimiento más instantáneo. No tiene que haber como tanto aparente proceso para poder vivenciarlo, sino que ya esos velos que aparecen en ti como condicionantes o tendencias, desde, pues Tony tiene sus condicionantes, sus tendencias que aparecen en él, pero ya al reconocer eso que soy, esos condiciones, esas tendencias, esos velos se abren, se apartan, porque se percibe eso. Después ahora, por ejemplo, termino este conversatorio y después salgo a la calle con mucha gente tal, y pueden aparecer los velos, los condicionantes y las tendencias. Pero en sí ya, al haberse el reconocimiento de lo que eres, ya al no definirte por todo eso que aparece en ti, pues ya lo experimentas y no hay lucha. Incluso si aparece la lucha, se suelta por sí sola también. Y lucha también le podemos llamar, o sea, como sinónimo control. Entonces, esa es la invitación a eso que permanece, a esa presencia consciente, ese espacio abierto, eso que no está atrapado y que nunca lo estuvo, que nunca lo estará, porque es libre, es todo, apreciando como esto y libre de ello. Por eso, la libertad que ya eres, que es como el título que le puse a este conversatorio, porque en sí, desde la prisión mental, desde las ideas, creyendo que somos eso, sucede que esas ideas son como barrotes, ¿no? Que van formando esa cárcel que creemos ser. Pero en sí eso está construido de esas ideas. Cada barrote es una idea. Y cuando te defines por lo que eres, en realidad, de esos barrotes te das cuenta de que nunca fueron sólidos. De que esos barrotes en sí no, no existen. Es una ilusión. Es como cuando todos hemos tenido miedos de cualquier tipo y pueden aparecer incluso, porque también forma parte de esa plenitud, todo está incluido, y un miedo puede parecer como muy, muy real, muy sólido, muy como de verdad, incluso el cuerpo reacciona, ¿no? El cuerpo reacciona a todo eso, porque es para eso, o sea, el miedo está para que el cuerpo pueda sobrevivir, en todo caso, o sea, para tener como esa parte de supervivencia. Para que haya experiencia tiene que haber supervivencia, para que haya un experimentar, tiene que el cuerpo sobrevivir para que eso experimente esto. Por eso es que nada sobra y nada falta. Todo es como tiene que ser y nada sobra y nada falta en sí. Entonces, ese miedo puede parecer como muy real, pero una vez que lo afrontas y ya no te defines por él, se disuelve, es como humo que se disuelve. Y te das cuenta de que todo eso que muchas veces has estado tan preocupado o tan huyendo de eso, pues igual que estaba ahí, ya no está. Igualmente puede querer volver, pero al no definirte por eso, al no creértelo, desde ese reconocimiento de la verdadera naturaleza de ser, ya pues es como que, pues vale, pues está. O sea, aparece, pues vale, aparece y, y ya está. Entonces como que ya no se vive como en huida de las cosas, en huida ni en control. Incluso a veces apareciendo como eso, ese reconocimiento de lo que uno es, por sí solo se suelta, porque ya está, ya ya todo es aceptado, todo lo que existe es aceptado, porque si no, no existiría. Todo es así, porque así es. Y porque eso que es, al ser algo total, pleno, completo, pues aparece como infinitas maneras, de infinitas formas, desde confusión, desde claridad, desde ignorancia, desde conciencia, pues aparece de esa manera
porque nunca hay pérdida ni ganancia, como he dicho anteriormente. Entonces aquí podemos hacer esa pregunta también de, ¿podría ser que lo que eres ya esté presente, ya esté presente antes de cualquier pensamiento sobre ello? Porque creemos que si no pensamos no somos, o que para ser hay que pensar. Entonces, en realidad, antes de cualquier pensamiento ya eres. Como decía al principio del conversatorio, antes de construirte ese alguien a través de ideas, ya eras también. Por eso hay veces que escucho esta expresión de hay que volver a ser niños, por ejemplo, ¿no? A ser niños. Que parece que es como que tener que volver a algún lugar, como que no está aquí. Entonces, claro, antes de construirte el alguien, tú ya eras espontánea, natural, libre de ser. Y, y eso ya está en uno mismo, en una misma, porque eso ya es lo que eres. Entonces, desde ese reconocimiento, ya vives desde ahí, sin necesidad de tener que volver a ningún lugar, ni a recordar otras vivencias, otras experiencias para reconocer eso, sino que es desde ese reconocimiento real, ya eso que decimos que es como volver a ser niños, aparece ya en ti, porque es lo que eres. Lo que eres está libre de todo condicionamiento, de toda tendencia, de todo pensamiento, de toda emoción, de toda sensación, de toda experiencia. Y ahí también podemos hablar como concepto de que esto también es amor incondicional. Porque también el tema del amor hemos sido, pues eso, educados de que el amor, ya sea por lo que hemos visto en nuestro entorno, o por películas, o por música que hemos escuchado, letras de canciones, vendiendo el amor, ¿no? Como algo a medias, ¿no? Como media naranja, como algo incompleto, incluso solamente que el amor es hacia una pareja, cuando el amor es todo. Que de hecho aquí no está la portada del libro, pero en el tercer libro del amor que eres, ahí sí que se incluyeron diferentes capítulos para como desglosando el amor, ¿no? El amor de familia, el amor de amistad, el amor de pareja, el amor a propio, el amor hacia uno mismo, el amor a la vida, el amor a la creación, todo este tipo porque el amor es todo, entonces el amor se puede desplegar de infinitas maneras también. Y es un amor que es total, que por eso es incondicional, porque es total, no le importa lo que suceda, porque es algo que es sin condiciones y que es total, que es pleno. E incluso que no excluye nada. Es como el amor incondicional, podemos poner de ejemplo también al sol. El sol ilumina o da luz a todos por igual, sin importar, igual que la tierra. La tierra da cabida a todas experiencias por igual, sin tener que juzgar si esta persona o este ser es más amigable o menos amigable con la naturaleza, por ejemplo. Eso es amor incondicional y eso también es lo que somos en realidad. Y que todo está permitido. Es este reconocimiento de que todo está permitido, y no porque esto sea un caos ni nada de esto, sino porque esto ya es total, ya es pleno y no hay nada que perder ni que ganar. Entonces por eso todo está permitido en sí. Toda experiencia aquí es permitida porque no hay pérdida ni ganancia en sí. Y aquí la pregunta, pues podría ser, si todo puede aparecer en tu experiencia, si todo eso que aparece en tu experiencia, ¿qué es lo que realmente queda limitado? O sea, si todo eso puede aparecer en ti, ¿qué es lo que realmente queda limitado? Porque tú eres lo que lo experimenta. De hecho, si fuera la experiencia, no serías consciente de que lo estás experimentando. Entonces, en este caso, podemos ponerle el concepto, la palabra, que eres el experimentador, ¿no? Eres el experimentador y eres eso que todo vive, que todo experimenta. Igualmente,
en estado de vigilia, que es como hablamos, ¿no? Que en estado de vigilia sí que aparece esta apariencia de espacio-tiempo, de que como hay una línea de tiempo donde las cosas van sucediendo, hay un presente y un pasado, en la vida de Tony, por ejemplo, y cosa que cuando dormimos ya es todo como esa sensación de tiempo, sobre todo, se diluye porque es todo como más aleatorio. En sí, claro, creemos que lo que es sueño en sí está fuera de lo que uno es, pero también forma parte. Y que es libre, o sea, como esa conciencia que somos, esa conciencia plena y total que somos, es libre, plena y total, pues se experimenta de infinitas maneras, de diversas maneras, tanto en la vigilia, como llamamos vigilia, como en sueños, por ejemplo. Pero todo forma parte, igual que la imaginación. La imaginación es libre también. Ya después, si ahora yo, por ejemplo, yo digo, estoy imaginando que hay aquí un unicornio, por ejemplo, aquí volando, un pegacornio, como yo le digo, con alas. Claro, ¿eso es real? No, aquí no está, no está. Pero yo lo puedo imaginar, porque eso también es libre. Es por eso la libertad de ser. Hay libre pensamiento, libertad de pensamiento. Que eso también, desde el cuestionarse las ideas de lo que uno cree que es, de lo que la vida es y todo ese tipo de historias, aparece también como ese libre pensamiento, porque ya esa autoridad que buscábamos afuera de que cuando consiguiera esto, cuando esta persona, porque cuando seguimos a otras personas, les podemos llamar maestros, todo este tipo de historias, creyendo que esa persona me tiene que dar algo me va a dar lo que necesito para yo entenderlo. Cuando en realidad eso no está en esa persona, porque eso no está ahí, sino que está en ti, esa búsqueda de ser, ese único reconocimiento puede ser en ti y para ti. Para ti hablando no de ti como individuo, sino de ti como eso que todo lo experimenta, eso que eres en realidad. Y, y en sí el discernimiento, ¿no? De decir, vale, yo por mucho que pueda imaginar y demás, ¿qué es lo que está sucediendo ahora, en este instante? Esto es, porque no es lo mismo realidad que real. O sea, esto se puede vivir como real, pero está sostenido por la realidad. Porque la realidad es eso, que es todo y nada, que aparece como esto, como lo real. Pero eso que es permanente es la realidad de ser. Y ya podemos ir cerrando, más o menos antes de las preguntas. Pues eso, como una invitación a reconocer que esto ya es completo, que esto ya lo he buscado, lo he anhelado, que nada falta y que esto ya es. Y como esa última pregunta que podemos hacernos a uno misma, a una misma, a uno mismo, es que y si la libertad que buscas no estuviera al final del camino, sino siendo lo que eres ahora mismo. Entonces, un poco ese, ese cuestionarse para reconocer lo que uno es en realidad. Y bueno, aquí tenía algunas preguntas. ¿Dónde están? Vale, vale. A ver. Vale, aquí. Tiene algunas preguntas que me habían hecho por privado algunas personas, tanto en redes sociales o WhatsApp y demás. Entonces no sé si aquí, bueno, si Abel o María tienen algo ya que están aquí, algo que preguntar, algo que comentar al respecto, o lo que sea. Y si no, pasamos a las preguntas. Hola Tony, gracias Hola María. conversatorio. Yo hice una pregunta en el chat sobre cuando tú propones que nos cuestionemos qué es eso bueno que tengo o esa creencia que creo ser buena en mí. ¿A qué te refieres? ¿Podrías profundizar un poco sobre eso? ¿Esa creencia que tengo buena en mí, has comentado? Sí, creo que como si tuviéramos creencias sobre nosotros que no nos gustan
y Ujú. creencias que sí nos gustan, pero también cuestionarnos aquellas que sí nos gustan, ¿no? ¿Te referías a eso? Sí, sobre todo, claro, cuestionar esa parte porque también, ahí creo que estaba hablando, si no recuerdo mal, estaba hablando del tema de ser la mejor versión, de ser buena persona y todo esto, porque al final en sí lo que sucede es que también nos podemos construir una identidad creyendo que tenemos que siguiendo ciertos comportamientos para ser esa buena persona que quiero ser. A través de ahí voy a conseguir amor, por ejemplo, o voy a conseguir felicidad, o voy a conseguir plenitud. Entonces, ahí también cuestionarnos si no hemos podido construir un personaje también desde tener que ser buena persona, porque en sí, ya de por sí mismo, por el reconocimiento de lo que uno es, ya eso, esa construcción perseguida de la buena persona ya aparece por sí sola y por sí misma y para sí misma, porque ya al reconocer que tú eres esto y al reconocer también que no hay demás, porque los demás también eres tú, apareciendo, por este caso, para ponerlo en práctica, en lo que hay ahora, igual que Tony aparece como esto, Abel aparece como eso, María como aquello, es lo mismo, es lo mismo apareciendo como diferentes apariencias. Eso es lo que se está apuntando. Entonces, sí que para que exista María, para que exista Abel, para que exista Tony, cada uno tiene que tener sus condicionantes, sus tendencias, para que haya diversidad de ser, esa diversidad de apariencias que hay, porque lo que lo experimenta es completo, es pleno, es total, entonces aparece como infinitas apariencias que no se repiten entre sí, nunca. Entonces sí que desde ahí, desde ese reconocimiento ya podemos decir como concepto que al reconocerte por lo que eres, ya eres tú, digámoslo así. Puramente tú, como cuando antes de construirte el alguien. Antes de construirme ese alguien para tener o que encajar o tener que moldearme para eso, para encajar, para pertenecer, para que me valoren, reconozcan, para que me acepten. Antes de construirnos ese alguien, ya éramos, y ya éramos esa parte pura que muchas veces es buscada también a través de la espiritualidad, a través de un montón de técnicas y de historias que pueden aparecer a través de esa parte, ¿no? De evolucionar o de cómo se dice esto, sí, estos saltos, ¿no? Que a veces he escuchado estos saltos cuánticos de mejora, ¿no? De como que cuando llegue, o sea, llegaré a ser el yo superior, por ejemplo, ¿no? Que anhelo ser, cuando eso ya eres tú. Entonces eso sigue siendo más ideas que se van añadiendo a ti para tener que llegar a algún lugar, cuando en esto ya es todo, y en ese reconocimiento de lo que eres en realidad, ya por sí mismo se da la empatía. Se da la empatía, la comprensión, que es eso, esa construcción que queremos conseguir de buena persona, de ser buena persona, ya es conseguida por el reconocimiento del ser, porque ya aparece ahí la empatía, la comprensión, la compasión, ese tipo de historias, porque ya no te ves separado de esa, ya te reconoces por lo que eres en realidad, entonces ya no hay como un tener que juzgar, incluso el juicio puede aparecer como ese automatismo, esa mecanicidad, pero ya no te defines por eso, porque en realidad sabes que por experiencia directa, cada uno aquí hace lo que puede con las herramientas que tiene, o sea, hasta donde llega. Tony, en este caso, por ejemplo, desde la memoria, pues yo puedo haber tenido unos comportamientos con algunas personas que a través yo de la búsqueda, pues como que podía pasar por alto en ese momento a través de estar enfrascado, ¿no? En la búsqueda de conseguir cosas. Entonces, claro, en ese momento Tony, pues es hasta donde veía, ya está, es lo que aparecía en él. Y es como si yo juzgara a ese Tony ahora mismo, pues no sería algo real, porque en sí, Tony en sí no lo estaba haciendo a propósito, eso aparecía en él, porque así aparecía y no veía más allá. Entonces, ¿quién tiene la culpa de ahí? En realidad no hay culpable, en realidad hay experiencia y ya está, y no hay pérdida ni ganancia nunca, simplemente hay experiencia y experiencia y experiencia y así sucesivamente. No hay, ni otra cosa. Entonces, por eso la invitación de discernir también de si no hemos construido o no ese aparente
ese aparente buenismo, ¿no? Como yo le llamo a veces, de ser el bueno, de ser el bueno, creyendo que desde ahí pues vamos a conseguir cosas que ya somos y que ya siendo lo que eres, ya consigues eso que anhelas siendo el bueno o la buena desde ese rol. Sí, ya, ya comprendo, sí, me gusta porque es igual, es un cúmulo de pensamientos. Esto me gusta de mí, esto no me gusta de mí, pero es automático por igual. Mm. Es automático, oye, esto va bien conmigo y vienen los pensamientos, esto va bien contigo porque eres así, esto va mal contigo porque eres de esta manera. Y ya entiendo, o sea, es un automatismo tanto de lo que crees que tienes bueno como de lo que crees que tienes malo. Igualmente, no se trata de ti en ninguno de los casos. Sí, me gusta esa, Exacto. esa Incluso ahí hay reflexión. un reconocimiento de que incluso, claro, no hay un ti que lo pueda tener porque es una ilusión, es una idea con la que se vive, ¿no? Se vive desde esa idea y en sí cuando te das cuenta de que, cuando ya reconoces lo que eres, desde ese anhelo, pues te das cuenta de que eso que has ido experimentando también era desde una idea en sí, que la idea en sí no tiene, no se puede mostrar aquí, decir, ay, cojo, esto es una idea. No, está en ti, pues como idea, como experiencia. Y desde que se tiene esa idea, pues se experimenta desde ahí. Y ya después cuando aparece este anhelo de lo que eres en realidad, pues también pueden aparecer ideas, porque ya como ya decíamos, es automático, pero al no definirte por eso, pues ya no te enganchas, no te enganchas a eso y ya como que esa quietud anhelada y esa paz, pues ya es reconocida y es vivible a cada instante. Sí, gracias. A ti, María, por preguntar y por comentar, porque si no, claro, aquí se trata de eso, de explorarnos, de indagar, porque tenemos tantas ideas, tantas y tantas ideas, que hasta que no las planteamos, que hasta que no las cuestionamos, no nos damos cuenta de que son ideas en sí, porque es que hay ideas infinitas. Entonces, por eso el cuestionarlas, y por eso hablaba de la honestidad con uno mismo, porque ahí es donde está todo, en ser honesto contigo para desde ahí, pues, reconocer lo que eres. Si no hay honestidad, si no hay honestidad, pues siguen habiendo velos que no te van a dejar percibir o reconocer lo que eres en realidad. Vale. Y yo agradecidísimo eso que preguntéis, que digáis, porque para eso se hace esto, para que exploremos, que exploremos juntos. Vale, si tenéis alguna cosita más, y si no, paso aquí las preguntas que tengo aquí apuntadas. Vale, pues vamos a las preguntas. A ver, la primera. Primera pregunta. Si todo ya es completo y no hay nada que conseguir, ¿para qué hacer este conversatorio o cualquier búsqueda? Buena pregunta. Buena pregunta como si las otras fueran malas, ¿sabes? ¿No ves? Aquí ya podemos entrar en ideas varias. Eh, en realidad, claro, aquí, como he dicho, creo que lo he dicho antes, que esto se hace en realidad para un disfrute en sí, porque el comunicar esto, incluso el que lo comunica, el que aparentemente apunta a eso, que es el comunicador, y las personas que lo escuchan, que todo aparece en uno mismo, porque ¿qué distancia hay entre lo que digo y lo que tú escuchas? Desde la percepción lógica hay una distancia de X kilómetros según el sitio donde estemos en el planeta. Pero en sí, esto aparece aquí. O sea, tanto las palabras de María, que María creo que está en Venezuela, en mi mente puede aparecer la idea de que ella está en Venezuela hablando por un ordenador, por un móvil, lo que sea, y yo aquí, en un ordenador, escuchando a María. En España, escuchando a María. Pero en sí la realidad es que eso aparece en mí. O sea, eso en sí, esa voz aparece en mí, está en mí.
no es que esté, ¿cuánta separación hay de la voz de María a lo que yo escucho? Porque claro, aparece el sentido del oído, por ejemplo, aparece como sentido y claro, y para eso están las orejas, ¿no? Por ejemplo, para escuchar y oír, pero eso aparece como apariencia, pero en sí lo que lo escucha, que es ese yo, que es todo y nada a la vez, no hay separación en sí entre el emisor y el receptor. ¿Qué distancia hay de aquí hasta un pájaro que estoy escuchando ahí de fondo cantar? Pues aparentemente hay una distancia X de metros, pero en sí no hay distancia. ¿Qué distancia hay o dónde está lo que separa lo que yo estoy o sea, yo a la silla a la que estoy sentado? O sea, este cuerpo, mejor dicho, porque si digo yo como cuerpo me estoy definiendo por el cuerpo en sí. Este cuerpo, el cuerpo, ¿qué distancia hay entre el cuerpo y la silla en la que yo estoy sentado? ¿Dónde está el límite? Claro, si yo miro aparentemente sí, porque está la pierna, aquí veo un límite que separa del cojín, pero desde la sensación, ¿dónde empieza y dónde termina una cosa y otra? Entonces con eso con todo igual. Entonces por eso este conversatorio, si todo ya es completo y no hay nada que conseguir, como decía en la pregunta, que mide un poco, pero bueno, me ha nacido el decir eso, ha aparecido así, se ha dado así. Pero va al hilo de esto. Si ya es completo y no hay nada que conseguir, pues simplemente es por un disfrute, por un gozo del compartirse, del expresarse, del apuntar a lo que es. Porque en sí, es que fijaros en la maravilla de esto, la maravilla de lo que es, que algo que no tiene forma ni color, que algo que es todo y nada a la vez, que algo que es lo que eres en realidad, aparezca como esto, como algo aparentemente limitado, como algo con tantas cosas, tanto por experimentar, por percibir, por vivir, por pensar, por todo. O sea, eso que no es dual, aparece como algo dual. Imaginaros ahí la maravilla de reconocer eso y de expresarlo, de vivirlo y compartirlo. O sea, es que es tremendo. Por eso se puede, yo en mi caso, yo puedo estar hablando de esto 24/7. No me canso y cada vez se encuentran pues las palabras que van apareciendo. Sigue intentando que las palabras lleven lo menos posible a reconocerse uno mismo por un alguien separado de, sino más bien por un reconocimiento de esa parte de que no hay dos en sí. En realidad no hay dos. Hay una apariencia de dos, pero lo que lo experimenta no entiende de eso. Entonces, ese es el gozo del hacer este tipo de charlas, de compartir. Por eso también, pues eso, pues de publicar, en mi caso, pues publico, pues hago publicaciones en redes que apuntan también a esto y lo que vaya apareciendo, desde un disfrute, desde un gozo de expresar y compartir lo que es y también con la intención de que a aquella persona aquel otro que resuene con esto, pues pueda vivir de lo que es. Porque al fin y al cabo, todas las personas, todos los seres humanos merecemos vivir desde aquí, desde el reconocimiento de lo que somos, porque es lo que somos ya. Entonces, quien tenga el anhelo, pues al final esto va por resonancia, resuena con esto y se cuestiona y explora, indaga y reconoce lo que es en realidad. Entonces también hay ese comunicar en mi parte para parte de a mí, me nace de expresar y compartir esto por gozo y por disfrute, también con intención de que a otros, pues a quien les haga clic, pues puedan vivir de lo que son en realidad. Porque al final, para mí, este reconocimiento marcó un antes y un después en la experiencia llamada vida, porque de pasar a vivir con ataques de pánico, ansiedad, que estuve 9 años así, incluso medicado y todo, con medicación, con ansiolíticos y todo, a vivir ahora desde esta libertad, desde este descanso, que no siempre, que está siempre permanente, que por encima, para entendernos, por encima de ese descanso, de esa plenitud
que somos, que uno es, pueden aparecer inquietud, incertidumbre, puede aparecer ruido mental, puede aparecer, yo qué sé, un montón de historias, pero eso siempre está aquí. Entonces, ese reconocimiento ya, por mucho que aparezca en la experiencia, es como volver a casa, ya sabes cómo volver a casa, porque ya esto ya es casa. Y no tienes que volver a ningún lugar, sino que ya reconocer lo que es esto a cada instante. La segunda pregunta. Si no soy mis pensamientos ni mi historia, entonces ¿quién toma decisiones en la vida diaria? A ver, claro, el que toma decisiones, que el que cree que toma decisiones, si en realidad tomamos decisiones, eh, pues haría siempre, ¿no? Hay veces que lo podemos ver muy claramente con las ganas de comer o de ir al baño. Pues aparece una ganas de ir al baño y vas al baño. O sea, ¿quién ha tomado la decisión? Pues hay un hacer, ¿no? Como antes decía, igual que no hay observador, está el observado. Hay una acción de observación. Entonces, en este caso hay como una acción de ir al baño, por ejemplo. Otra acción de ir, de comer. Entonces, no hay un yo que esté comiendo en sí, no hay un individuo comiendo, sino hay una acción de comer. Entonces, ¿en qué momento lo que en sí que aparece un pensamiento, esa aparente decisión que se toma, eso que lo experimenta ya está antes del pensamiento y antes de la decisión, digámoslo así para entendernos, porque es todo simultáneo a la vez. Entonces, las decisiones, pues, ¿quién las toma? De tu experiencia directa, ¿quién las toma? Tú, claro. ¿Quién las va a tomar? Tú. Pero ¿quién eres tú? ¿O qué eres tú? Esa es la pregunta. Entonces, si tú crees que eres eso que es ese alguien separado de, ese individuo separado, si crees que eres eso, que eres la historia personal, todo este tipo de historias, pues sí que va a vivir creyendo que tomas tomando decisiones. Entonces, cuando tomes una decisión y no salga como tú quieres que salga, pues te vas a frustrar. Y cuando tomes una decisión y salga o sale como tú quieres que salga, pues te vas a alegrar y vas todo genial. Cuando en realidad, cuando ya reconoces que no hay hacedor en sí, sino que eso que el que toma decisiones es ese yo, pero cuando hablamos de yo, como las preguntas que hemos hecho anteriormente de indagación, cuando hablamos de yo no es ese individuo que cree que hace y deshace, sino que es ese yo que es todo y nada a la vez apareciendo como esto, ahí ya no hay lucha, no hay resistencia porque aparece, o sea, no te defines por el resultado. Entonces yo en mi caso aparece esta acción de hacer estos conversatorios. Me encanta que haya aquí personas, que esté Abel y María, eso me encanta. Que si no hubiera personas lo vería igual. Pero si hay personas, pues me gusta que haya personas. Eso no quita una cosa que te guste, que tú tengas prioridades, que una cosa te guste más, te guste menos, o que teniendo dos sillas, una más cómoda, otra incómoda, no te sientes en la silla cómoda, porque es más cómoda. No tenemos que aguantar en la silla incómoda, porque creemos que si aguantamos en la silla incómoda, vamos a obtener o vamos a hacer, no sé, lo que sea. Vamos a seguir obteniendo algo. Entonces, si hay una silla cómoda, pues me siento en la silla cómoda. Y entonces se hace desde ahí, pero en sí, el yo, el que hablamos como yo, no es ese que, es- que vive desde las ideas, sino que es ese yo que las experimenta. Ese es el yo. Entonces, ese es el que toma decisiones en sí, en la vida. ¿Y para qué? Pues para experimentar, para vivir la experiencia. Ya está, porque si no, no habría. Forma parte de lo que llamamos vida, lo que llamamos experiencia. No, no está separado todo está incluido. Como esa plenitud que hablamos es un todo incluido. En lo agradable y lo desagradable. Lo, lo que decimos justo e injusto. Lo que llamamos cómodo e incómodo. Todo ese tipo de cosas. La tercera pregunta. Si todo está permitido y nada necesita cambiar, ¿qué pasa con el sufrimiento o con las situaciones injustas? Mira, fíjate, esto lo decía yo antes, lo de justo o lo injusto. A ver,
El sufrimiento en sí, como he comentado antes también, es cuando nos definimos por el dolor, porque el dolor es inevitable, sea cual sea. El dolor físico, a ver, el dolor físico en sí es evitable dentro de, pues yo qué sé, te tomas un X medicamento y ese dolor físico se puede evitar en este caso. Pero sí que cuando es algo, por ejemplo, yo hablo de mí, de cuando es algo que es prolongado en el tiempo, como esta parte de la columna vertebral, pues es lo que sucede. Aparece el dolor y el dolor, vale, pues aparece el dolor. Si yo empiezo a luchar con el dolor, esto, porque está esto aquí, no tendría que estar aquí, porque me pasa a mí esto, que he hecho yo esto, que he hecho yo para merecer esto no puede, así uno así no puede vivir, bueno, todas estas historias que puedan aparecer, estas ideas, si yo me defino por eso, entro en sufrimiento, porque entro en control. Una cosa no es que el dolor, tengo mucho dolor, pues yo qué sé, me tumbe, por ejemplo, porque tengo que descansar. Eso es como un reconocimiento de estoy cansado, el cuerpo está cansado, pues descanso, por ejemplo. Pero ya las historias que yo pueda crear a través de ese dolor, las ideas que puedan aparecer en mí a través del dolor, pues eso ya entramos en sufrimiento porque son ideas. Son. Es como definirme por el dolor y querer cambiarlo. E incluso también como se decía en la pregunta, con situaciones injustas. En realidad, claro, según a quien le preguntes, si algo justo o injusto, cada uno te va a decir desde su percepción, desde su punto de vista, una cosa u otra, porque es todo desde donde se vea también. Entonces, todo está permitido por eso, porque esto ya es pleno, ya es completo, esto no gana ni pierde nada, ya es todo. Y entonces no, ya está, es lo que sucede y no hay que quitar ni que añadir nada, porque ya es pleno, ya es completo, ya es total. La cuarta pregunta, ¿no es esto simplemente otra idea o creencia más sobre lo que somos? Que también hice como una selección de preguntas que fueran así como de meter caña. De eso, de cuestionar, de cuestionar esto también profundamente. Claro, idea es algo que, o creencia sobre lo que uno es, porque en sí, cuando algo que es una idea, por ejemplo, es una construcción de pensamientos. Algo que es una creencia igualmente también es una construcción de pensamientos. En sí, lo que se está apuntando aquí no es algo que está construido, sino es algo que es lo que lo experimenta antes de toda construcción. Incluso estando construido, lo sigue experimentando. Entonces, si fuera otra idea, otra creencia, no sería permanente, porque esto que estamos apuntando aquí es algo permanente, es algo que siempre está. Entonces, si fuera otra idea, otra creencia, pues no sería algo que siempre está aquí, como esto, sería otro estado, porque no es lo mismo los estados que lo que es permanente, que es lo que experimenta todo estado en sí. Entonces, por eso toda idea o creencia son estados, porque eso aparece en ti, igual que aparece, se disuelve. Aparece y desaparece en ti. Cosa que lo que siempre está ahí, que es lo que lo experimenta, eso es lo que somos en realidad. Y eso es lo que sostiene todo, porque sostiene todo estado, toda experiencia, todo. Y es esto que, apartando todos estos velos de lo que uno cree ser, queda. No desapareces, eso está ahí, queda ahí. Porque uno cree, cuando vive desde creer que es un cúmulo de ideas o creencias, claro, hay veces que da miedo, o parece ese miedo de qué sucede, claro, da miedo si me quito todo esto, o sea, aparto todo esto, ¿ahora qué? Pues lo apartas y ya está, y sigue siendo, no va a desaparecer, porque aquí el mayor miedo que hay, por ejemplo, el miedo a la muerte en sí es un miedo a desaparecer. Por eso, cuando alguien está construido muy desde la idea de lo que cree ser, tiene ese miedo a poder desaparecer. Y por eso el cuestionarse, el indagar y el explorar puede crear incluso rechazo eh, porque aparece ese miedo
y a través de ese miedo aparece una huida de esto, cuando de esto en realidad no se puede huir porque es esto ya, es esto apareciendo como huida, digámoslo así. Porque de esto no hay escapatoria, en sí esto es esto, no hay otra cosa que esto. Incluso esta frase, esto le puede dar incluso miedo a aquel que cree que tiene que escapar o que tiene que salir o que tiene bueno, que hacer algo para escapar de esto, porque cree que esto no es suficiente, cree que esto no es lo que tiene que ser, cree que esto no... Cree que esto es como la metáfora del ángel caído, como esto yo lo puedo hacer mejor y me paso por, o sea, paso por alto lo que esto es, porque esto tiene que ser diferente. Cuando el ángel caído también está hecho, en este caso, de lo que se llama, en ese caso, Dios, que sigue siendo, pues eso, que Dios, lo que se llama Dios, lo que llamamos universo, conciencia y todo esto, pues es esto, es apareciendo como esto, no hay algo afuera no hay un hacedor, digámoslo así, externo que está haciendo aquí, sino que todo es simultáneo, todo es lo mismo apareciendo como esto, no hay separación en sí. Puede aparecer una idea de que hay un Dios externo que está haciendo aquí cosas o que está creando esto, por ejemplo. Pero sigo siendo una idea desde la interpretación de que soy alguien, porque eso se basa de ahí, de que soy alguien que hace cosas. Pues es lo mismo, pero extrapolado a algo como llamado más grande, desde esa idea. Y la quinta pregunta es, si no puedo encontrar un yo, perdón, voy a repetir otra vez. La quinta pregunta, si no puedo encontrar un yo sólido en la experiencia, ¿significa que no existo? Claro, en sí, ¿qué es encontrar un yo sólido? Porque en sí, ¿qué es sólido en sí? O sea, también es una percepción, ¿no? Por ejemplo, este cuerpo se experimenta como sólido, pero en sí es una cantidad de átomos que no vemos, que están ahí, que no lo vemos y que están formando esto que llamamos materia. Todo lo que llamamos materia es una cantidad de átomos, vamos, que ni en un microscopio lo podemos ver prácticamente, bueno, que no se puede ver y que está formando esto. Claro, eso desde el raciocinio, de la mente que quiere entender, pues no hay entendimiento desde ahí. Pero sí que sello sólido, la experiencia está formado por algo que es energía, le podemos llamar energía, que es energía en continuo movimiento, que parece sólido, pero en realidad no lo es. Es esa paradoja constante. Que es esto? Es algo no dual, que no es sólido, pero aparece como algo sólido que es dual, por ejemplo. Entonces, si no encuentras, si según la pregunta que decía, no puedo encontrar un yo sólido en la experiencia, significa que no existo, claro, ese existir existe porque eres yo. De hecho, cuando estás en la experiencia sueño, ahí estás apareciendo en otra experiencia, incluso aparece una experiencia de cuerpo que en ese momento se puede percibir como sólido porque es lo que estás experimentando, pero en sí, al despertar del sueño, de esa experiencia sueño, te das cuenta de que eso no era sólido, pero parecía que sí. Entonces, siempre que estás tú, o sea, al decir yo, tú puedes decir, esto es pasarlo por la experiencia directa. ¿Puedo decir yo? Sí, pues existo, claro, yo existo. Que es lo mismo que yo soy. ¿Qué sé yo soy? La cosa ahí es cuando decimos yo, a qué estamos nombrando, a dónde estamos apuntando. Si estamos apuntando a ese yo construido desde las ideas, las creencias, construido creyendo ser un alguien, o desde ese yo que es todo apareciendo como esto. Ahí es donde está realmente el discernimiento, digámoslo así. Así que, pues bueno, ya llevamos aquí hora y media, sí, más de hora y media. Ya han acabado las preguntas. No sé si Abel o María quieren comentar algo más antes de finalizar, de cerrar.
saludo, Tony. Hola, Abel. No darte solamente las gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias a ti, Abel. Gracias de corazón. Gracias por estar aquí y por compartir, por todo, porque al final esto, todo en realidad es una co-creación en sí. Somos una red, una redarquía. Gracias de corazón. Gracias, Tony. Gracias, Feliz día a gracias, todos. María. Muchas gracias. Feliz día a ambos. Y eso, a seguir viviendo, es lo que hay, es lo que aparece, la vida por sí misma para sí misma y la invitación es a eso, es pues eso, a explorarse, a cuestionarse, a indagar y para ello pues cualquier cosita, pregunta, consulta, tanto las personas que están aquí en directo como las que lo vean después en diferido, pues pueden consultarme. Incluso ya saqué las sesiones de 1 a 1, tengo sesiones de 1 a 1 online, que la pueden reservar en el calendario que aparece en mi Linktree, que eso está, bueno, en Instagram, en la bio de Instagram, en la bio de YouTube, en la bio de Facebook y en la bio de TikTok. Ahí entran ese enlace y ahí están las sesiones de 1 a 1 online. Para eso, para si quien quiera, pues, de su experiencia personal, pues cuestionar cosas, compartir, indagar y demás, pues para eso están, para llevarlo como una parte más, porque lo hacemos más genérico, digámoslo así, pero si alguien tiene un anhelo de tratar algo más personal, pues para eso están las sesiones online de uno a uno. Y nada, ya seguimos compartiendo, expresando, agradecidísimo por que estéis. Y os mando un gran abrazo y desearos pues feliz día. Gracias de corazón. Chao.